Mundo Católico presenta su programa El Poder de la Fe, con el predicador católico Julio Hernández. Hola, ¿qué tal? Soy Julio Hernández y les doy la bienvenida nuevamente a su programa El Poder de la Fe. Y hoy me siento muy contento porque tengo a una persona que aprecio mucho y muy especial en este camino del Señor, que nos visita desde España, y me refiero precisamente a Luis Alfredo Díaz. Luis, gracias por estar aquí con nosotros. Encantado de estar aquí contigo. Y que además pues es muy importante las diosidencias que Dios hace, ¿no? De repente... No vas a contar cómo nos encontramos. No sabía que tú estabas aquí en México. Ajá. Caminábamos por la calle, nos encontramos frente a frente. Eres tú. Si nos ponemos de acuerdo, no nos encontramos, ¿no? Entonces Dios quiso juntarnos, sí, para poder tener esta charla. Exacto. Y esta experiencia, ¿no? Exacto. Este programa se llama El Poder de la Fe y en él hablamos de cosas que han impactado nuestra vida y cómo la fe ha sido un elemento importantísimo para poder salir adelante y sobre todo para cumplir aquellas cosas que Dios nos pide. Luis, mucha gente te conoce a ti por tus canciones. Sí, has escrito montones de canciones, litúrgicas, no litúrgicas, de temas sociales, de vidas de santos, ¿no? Tus canciones muchas veces las cantamos los domingos en la misa, pero yo sí quisiera retroceder un poquito antes de esta historia. Okay. ¿Quién era Luis Alfredo Díaz antes de encontrarse con Dios? ¿A qué te dedicabas? ¿Qué hacías? Bueno, antes de ser Luis Alfredo Díaz, yo era Luisito. Ajá. Luisito era el hijo de Alfredo y Blanca, un matrimonio en Uruguay. Yo nací en Uruguay, y que le gustaba mucho el arte. Desde muy pequeño yo he tenido mucho interés por el arte, por la pintura, por la música y por todo esto. Estudiaba en un colegio de religiosos, los Hermanos de la Sagrada Familia, un colegio católico, en un país como es Uruguay, que es muy laico, tremendamente ateo y masónico, como todo el mundo sabemos. Ajá, sí. Entonces, pero en este colegio yo estudiaba porque mis padres, que no eran creyentes, les pareció importante que yo estudiara en el mejor colegio posible. Y entonces hicieron un gran esfuerzo para que yo estudiara en el mejor colegio de pago que había en la ciudad, que era este colegio de los Hermanos de la Sagrada Familia. Y durante varios años yo fui entrando en la fe de una forma natural. De hecho, terminé cuando ya tenía 11 años, por ahí 12 años, como monaguillo del obispo de nuestra ciudad, que se llamaba San José de Mayo, acompañado muchas veces a un compañero que sí que era el monaguillo oficial. Y me llevaba a mí también. Entonces de vez en cuando yo me entraba también como monaguillo también. O sea que tus papás no eran creyentes. No, mis padres no eran creyentes. Te enviaron a un colegio laico y terminaron... Un colegio religioso. Ah, religioso. Exacto. Ah, ok. Al colegio religioso de la Sagrada Familia. Y entonces ahí pues yo voy acercándome a la fe. Sobre todo empiezo a través de la música también. Recuerdo que en aquel momento acababa de terminar el Vaticano II, había mucha ebullición de música moderna, y en ese momento, música moderna religiosa, y en ese momento pues se cantaban en los colegios y en distintos lugares esas canciones. A mí me impactó y fue la semilla de lo que luego yo iba a hacer en el futuro, la música moderna que he realizado con música desde la fe. El caso es que a mis 15 años mis padres se meten en una iglesita pentecostal. ¿Cómo crees? Entra en la iglesita pentecostal y cambia toda nuestra vida. De hecho, el pastor le dice a mis padres, no es bueno que su hijo esté metido en ese colegio porque no es bueno. Entonces me sacan del colegio y sigo yo mi educación en un instituto laico, con un nivel muchísimo más bajo, por supuesto. ¿Preferirían un instituto laico? Exacto. Que uno religioso por ser católico? Por el hecho de que era católico no podía. El caso es que yo estoy en una educación mucho más baja. Son unos momentos tremendos en mi país. Ajá. Estamos hablando de los 70, principios de los 70, donde hay cambios sociales en toda Latinoamérica, revolución, todo aquello. Ajá. Tremendo. Y yo voy a estar ahí prácticamente unos 2 o 3 años más. Y llega un momento en que se cierran todos los institutos y no se puede seguir estudiando. Pero esos 2 o 3 años yo he estado en un contexto evangélico.
Y en ese contexto evangélico donde yo estuve, que para mí fue muy doloroso, por cierto, romper mis amistades de niño, desde la infancia, por el hecho de la religión. Para mí fue una ruptura muy dura, muy fuerte. Ajá. Pero en esos 3 años para mí fue un training. Un training, porque fíjate una cosa, el primer día que yo voy a la iglesia, el pastor habla 2 o 3 palabritas conmigo, ya se da cuenta de mi carácter artístico y tal, y me dice, el próximo sábado tengo un programa de radio, ¿no vendrías a ayudarme? Entonces, para un chico de 13 años, claro, 15 años, imagínate tú lo que era aquello. Era maravilloso. ¿Y qué hace en la radio? Yo nunca había estado en la radio, lo que fuera. El caso es que yo voy entrando poco a poco en toda aquella dinámica, me hizo muy bien. Esos 3 años yo siempre lo agradezco, y lo digo con toda libertad. A mí me hizo muy bien ese tiempo, en ese contexto, me hizo muy bien, porque me afianzó, sobre todo a la hora de dar el testimonio, que es un poquito la temática que estamos hablando hoy, claro, ¿no? O sea, que nosotros no es que somos unas personas que va a una celebración religiosa y luego se va a su casa y no sabe nada más de ese tema hasta el próximo domingo, claro, sino que cada día... Es cotidiano, día con día. Exacto, nosotros tenemos un compromiso social, espiritual, político con nuestra fe. Tenemos que manifestar. Sí, porque muchos católicos, desafortunadamente, pues son católicos de misa cada 8 días, sí, ¿no? Sí. O a veces ni eso, ¿no? A veces son católicos sociales que van a misa de vez en cuando. O una celebración, una boda de alguien. Una celebración, exacto. Y realmente el llamado precisamente del concilio era a salir de la comodidad, a testificar, a evangelizar, ¿no? Exacto. A una nueva primavera para la iglesia. Exacto, exacto. Pues entonces en este tiempo, estos 3 años para mí fueron muy importantes, pero a partir de ahí yo voy a Europa, desde Sudamérica, estoy visitando distintos lugares, finalmente me quedo en España, sí, y en España encuentro otra vez mis raíces de fe, digamos, ¿no? Y para mí fue muy importante reencontrar mis raíces. Comienzo una comunidad de acogida de gente de la calle, mientras sigo haciendo música, vivo de la pintura y de la música, pero a la vez estoy haciendo evangelización y sobre todo una acogida de gente de la calle y muchas personas que se van acercando a la fe a través de una pequeña comunidad que el Señor me va permitiendo que yo vaya formando. Y a partir de ahí pues voy entrando otra vez a mis raíces católicas, digamos, ¿no? Claro. Pero, repito, con una conciencia muy clara de nuestros hermanos evangélicos. Claro. Para mí ya no eran aquellos personajes separados y no sé qué, no sé cuánto, no, eran amigos. Eran amigos que me hicieron un gran favor y yo a partir de ahí siempre he tenido una muy buena relación ecuménica. Con un espíritu ecuménico. Exacto. Entonces me ha permitido eso, hacer música, hacer espectáculos, hacer actividades sociales, hacer actividades sociales y políticas también con nuestros hermanos, digamos, porque los he sentido hermanos míos también. Claro. Cada cual con su identidad. Lo más bonito del ecumenismo es la identidad clara de cada uno. Cuando las cosas están un poquito mezcladas y uno no sabe lo que es y está haciendo cosas con otro porque le parece que todo es igual, todo no es igual. Sí, no. Todas las cosas no son iguales, pero hay cosas que son fundamentales en nuestra fe y que son las que compartimos con muchos de los hermanos evangélicos. Pero, por ejemplo, ¿cómo se dio esa evolución? Yo recuerdo, por ejemplo, que no sé si sea tu primera producción, ¿no? Pero esa producción de Ven Espíritu Santo. Correcto. Para mí marcó un antes y un después de la música católica, sí, ¿no? O sea, cuando yo escuchaba esas frases de Ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz, pero en ritmos modernos. Exacto. Yo te estoy hablando de hace 30 años, ¿no? Que yo lo escuché, no sé cuántos. Tú irías de pantalón corto casi en esa época. Sí. Yo también era muy joven. Muy joven también. Pero ese fue el primer, Julio, fue el primer disco de música carismática católica en el mundo. Sí, fue el que cambió todo el paradigma de la música católica, ¿no? O sea, fue el que cambió todo el esquema y se volvió un hit a nivel internacional, ¿no? Y mira qué cosa más bonita. Tanto católicos como evangélicos usaron el disco. Exacto, que eso fue algo también muy importante. Porque en el mundo evangélico en aquella época no había ni Marcos Wittes, ni Jesús Adrianes, ni nada. Estamos hablando de una época donde en el mundo evangélico había mucho prejuicio hacia la música moderna. Y yo siempre reivindico esto, que fue la Iglesia Católica quien abrió la puerta a la música contemporánea.
música cristiana contemporánea. Exacto, porque el Vaticano II dijo necesitábamos abrirnos al mundo, necesitábamos una comunicación. Algo que fue muy importante porque eso hizo que la música, por ejemplo, pues fuera moderna también para poder llegar a la sociedad. Claro. Y, por ejemplo, hablando de esa etapa, ¿qué era lo que a ti te motivaba para poder enfocarte en esa composición? ¿Por qué no la música secular? Porque claro. tú tienes mucho talento, ¿no? O podría haberlo empleado en otra línea. ¿Por qué no? Sí. ¿Por qué precisamente en esa línea cristiana, católica, no sé, religiosa? No. Muchas veces me lo han preguntado, muchísima gente. Esa pregunta que me haces es muy recurrente y yo siempre he dicho, no lo sé. No lo sé por qué, porque perfectamente podía haberlo hecho. Tal vez, te lo diré, tal vez no tuve orientación, ¿verdad? Ajá. Gente que me hubiera dicho, bueno, vamos a hacer una carrera secular y tal, pero desde tu carrera secular tú vas a seguir con la fe, ¿qué es lo que yo he hecho luego con muchísima gente? Ajá. O sea, después de muchos años... Qué bueno que no te lo dijeron. Después de muchos años, lo que yo sí he hecho, cada vez que yo encuentro un talento, se me acerca un chico Ajá. que tiene un talento artístico, musical, lo que fuera. Un chico que va a estudiar abogacía, un chico que está haciendo arquitectura, personas que quieren realizar su talento, ¿no? Y son gente de fe. Ajá. Y me dice, pues no sé, yo quisiera dedicarme solo para el Señor y tal. Digo, a ver, el Señor en persona te lo tiene que decir. De lo contrario, tu llamado es el mundo. Claro. La sal tiene que estar no en el salero, sino en la carne. No, y la evangelización es en el mundo. En el mundo. No en la iglesia, ¿no? Exacto. O sea, los de la iglesia ya están evangelizados. Por lo tanto, necesitamos desesperadamente cada vez más personas que se atrevan a dar su testimonio de vida. No palabritas nada más, que también hay que decirlo verbalmente. Ajá. Porque a nivel católico muchas veces tenemos miedo de verbalizar, de anunciar el querigma, Jesús te ama, Jesús te acepta como tal, pero eso nos cuesta decirlo, ¿verdad? Pero además de esto, con nuestra vida, con nuestro ejemplo, con nuestra forma de ser, con todo nuestro estilo de vida, tenemos que dar testimonio en la sociedad. Y repito, la sal es para la carne, para que se meta en la carne. Y la carne no suena, la carne es pecaminosa. No, la carne está pecaminosa porque no estamos nosotros dándole ahí el sentido. Sazonando eso que está ahí, ¿no? Exacto, en el mundo, dándole un sabor diferente. Exacto. ¿No? Y preservándola. Y además, Luis, yo creo que es un conflicto muy grande porque yo me doy cuenta que mucha gente insiste, sobre todo de los músicos católicos, en cantar a la iglesia, ¿no? Exacto. Y no en cantar al mundo. Correcto. Que es hacia lo que pues estamos llamados, ¿no? Sí, a dar testimonio en el mundo. Son llamados, vamos a decirlo de esta manera, son llamados especiales que hay, ¿no? Pero yo creo que muchas veces es una excusa para refugiarnos en lo seguro. Ajá. Lo seguro es nuestro grupito y la parroquia y la iglesia y nuestro aplauso seguro allí en la parroquia. Salir a la calle, confrontar la realidad de la calle. Yo voy a dar, por ejemplo, pasado mañana, un concierto en Sonora en una universidad. Entonces, la mayoría de los chicos que estarán allí, sin duda, no son creyentes. Ajá. Entonces, para mí es un desafío y un privilegio saber cómo presentar lo que tengo que presentar a un público que no es, digamos, de mi equipo de fútbol. Exacto. Yo voy a competir en la cancha del otro equipo. Sí. Entonces, para mí es un privilegio eso. Sí, porque no vas a algo seguro, ¿no? Exacto. Pero qué importante es cuando te dejas mover por el espíritu, y es el espíritu el que te da los elementos para presentarte a esa gente y poderles compartir el mensaje, ¿no? Sí. ¿Cuántas producciones tienes? Más de 40 propias. Más de 40 propias. Propias, es decir, que cada una de ellas, imagínate que habrá 12, 13, 14 canciones. O sea, está hablando de más de 500 canciones grabadas por mí mismo, de mis propias canciones, mis propios discos. Ahora, ¿cuáles son tus canciones más conocidas? Hombre, la más clásica es Tan cerca de mí, ¿verdad? Tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar, Jesús. Esta aquí es la más clásica. Yo soy. Es también. No adoréis a nadie más que a Él. Un fragmento de Tuyo soy para que... Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida. Oh Padre, no adoréis a nadie. No adoréis a nadie más que a Él. ¿Cuál es tu favorita? Oh, ninguna. No se le puede tener una favorita. No. ¿Sabes por qué? Porque a un padre no se le puede... O es como los hijos, ¿no? Al padre no puedes tener un hijo favorito. Exacto, no. Y si lo tiene, no lo dices. Sí. Si lo tiene... Pues yo sí tengo una favorita. Ah, sí, no veas. ¿Y qué crees? ¿Qué? Que no es muy famosa ni muy conocida. A ver, ¿cómo será? No seáis vencido de lo malo.
Si no vence con el bien el mal. Muy buen texto. No, Un texto bíblico. Mira, es un texto bíblico increíble, pero a mí no tienes idea. O sea, yo sé que hay muchas personas, cada quien tendrá su canción favorita, que además tienes 100 canciones populares más, ajá. ¿no? Y que los invito a los que no conozcan la discografía de Luis Alfredo, acérquense. ¿Dónde pueden buscar tu música? Pues en internet, ¿verdad? Ponen Luis Alfredo Díaz y tanto en YouTube, y además tengo un canal propio también, pero en Spotify, en Amazon, en Luis Alfredo Díaz, y aparecen montones de canciones mías. Pero lo que iba a decirte era, el texto que te gusta es un texto bíblico. Yo le he dado mucha importancia a cantar textos bíblicos. Eso es muy importante también. Porque me parecía que hay mucha música. Yo que tuve la suerte de grabar el primer disco carismático y he visto toda una ebullición grandísima de miles y miles y miles y miles de discos que han salido después de esa experiencia, muchas veces son canciones bonitas, pero no necesariamente sólidas, ni teológicamente, ni incluso a nivel, qué sé yo, de otro tipo de contenidos, ¿no? Entonces, decir cosas bonitas y cantar cosas bonitas está bien, pero cantar la palabra tiene mucha fuerza, claro, tiene una energía. Es el poder de la palabra. Entonces, ¿no? me gusta... Ahora sí que ahí no es el poder claro. de nuestra voz o de nuestra presencia, sino el poder de la palabra. Claro, y hacer que la gente pueda cantar esas palabras. Que además es algo muy importante, fíjate, que yo me viene a la mente que tus cantos de repente son muy sencillos. Sí, ¿no? O sea, algunos. Tengo como dos tipos. Son ¿no? fáciles de memorizar, sí. de cantar. Y te llegan a lo profundo del corazón, ¿no? Tengo como dos tipos. Uno que son como más de este tipo que tú dices, más sencillos y tal. Yo compuse para el disco Ven Espíritu Santo, que estamos hablando de 40 años ya de esto, ¿eh? Tú decías 30 y lleves más todavía. Yo lo escuché hace 30 años, correcto. Pero yo creo que tiene muchísimo más, ¿no? Pues yo compuse quería tener un tema mariano. Ajá. Entonces compuse 3 canciones marianas y una de ellas decía quiero decir que sí, como tú María, que hoy en día es un hit en el mundo entero. Claro. Pero en ese momento que la hice me pareció tan sencilla y tan poca cosa que no quise grabarla. Porque la gente se va a reír, decir que es una tontería, que no dice nada. Pero yo aprendí a través de esa canción, porque años después esa canción volvió sola, pero ya volvió ya con la fama de la gente, claro. Que la había reconocido. Mientras que la canción mariana que yo puse en el disco del Ven Espíritu Santo, que era Cuando el Espíritu cayó en Pentecostés, muy bonita y tal, como una muchaleta, pero no tuvo tanto impacto como tuvo aquella otra. Claro. Entonces yo dije, mira, aprendo que por la sencillez de la letra, incluso de la melodía y tal, por esa razón el público la ha aceptado. Tal vez fue por esa razón que Dios de alguna forma aceptó a María también, por la sencillez de corazón, sencilla, por la pequeñez de corazón, por la nobleza de corazón, ¿no? Ajá. Sí, no, son cosas que se te quedan muy grabadas, pero que tienen una gran profundidad, ¿no? Cuando tú las analizas, sobre todo que a mí me pasa que te llevan a una intimidad. Correcto. Eso es muy importante. Correcto. ¿no? O sea, son como un conducto de intimidad a la oración, correcto. A la comunión con Dios. Sí, la música tiene eso, abre el espíritu, de alguna claro. manera, ¿no? Tiene la capacidad de abrir el espíritu y por lo tanto se usa muchas veces para mal. ¿Cuánto mal se ha hecho a través de una música que ha abierto canales? Bueno, hoy en día la mayoría de la música, discúlpame, pero... Pues bueno, ¿cuántos contenidos amorales, antisociales, o por lo menos rebeldes? Que no construyen sociedad, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Y oye, Luis, y por ejemplo, también has sido pilar para muchísimos músicos, sí, ¿no? Ajá. O sea, yo recuerdo que has apoyado en sus inicios o en sus revelaciones a músicos de la talla de la hermana Glenda, de Fray Nacho, de Miguel Horacio, Beatriz el Amado, ¿quién más? Pues muchísimos, ¿no? Muchísimos músicos. Como los hijos dicen, no quieres recordar. No, a muchos. He tenido la suerte. ¿Por qué? Porque siempre he estado con el corazón y con los ojos abiertos a otros. Ahora mismo estás aquí en México trabajando en cantos sobre la espiritualidad de Conchita Cabrera de Armida, ¿no? Sí. Que pronto veremos también aquí estoy, música tuya en esta casa, misma, ¿no? Con Cecilia me hizo una propuesta muy concreta que fue componer material de Félix de Conchita. Ajá. Y de otros personajes que ya lo veréis también. Y es un disco muy bonito que estamos haciendo.
donde yo estoy invitándole también a varios cantantes que canten conmigo. O sea, a mí me gusta... Que eso ha sido también algo que he admirado mucho de ti, que involucras a muchos otros músicos a participar en tus producciones, y eso enriquece mucho la música, ¿no? Sí, y porque además yo creo de que una persona no puede captar a todo el mundo. Sí, claro. O sea, yo le puedo caer bien, vamos a decirlo de esta manera, o le puedo ser más simpático, o de alguna manera tiene más sintonía conmigo un tipo de gente, pero a lo mejor otra personalidad capta a otras personas. Entonces, la música que hacemos nosotros, creo, yo como compositor, tiene que ser interpretada a lo mejor por distintos cantantes para que llegue a distintas personalidades, ¿no? Entonces, es lo que a mí me ha parecido, y siempre he estado con los ojos abiertos, descubriendo talentos y lanzando y promocionando a otras personas. Sí, eso es muy importante porque eso enriquece no solamente la música que tú produces, sino la cultura musical católica. Correcto. Que dicho sea de paso, necesita mucho apoyo, porque mucha gente no conoce que hay una gran cantidad enorme de músicos católicos de todos los géneros, de todos los estilos, y que existe un gran mercado de música católica que se desconoce porque no tiene el apoyo, la difusión, apoyo comercial, la difusión radial, la difusión televisiva, ¿no? Exacto. Entonces, sí es importante también acercarnos a los músicos católicos y a la música que están haciendo, ¿no? Ahora, ¿qué proyectos nuevos tienes? También háblanos, por ejemplo, de Testigos, que se convirtió en un musical muy importante que viajó a nivel internacional. Sí, y todavía estamos intentando de alguna manera que aterrice por México y alguna vez lo lograremos. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué fue Testigos? Testigos fue 10 personajes que yo elegí. Juan Pablo II, Emiliano Tardif, del mundo carismático, Madre Teresa de Calcuta, San José María Escrivá de Balaguer. Personajes muy diversos de la Iglesia, pero que en el último tiempo, en los últimos 50, 60 años, han sido importantes en la Iglesia. Sí, ¿no? Que serían como los profetas de los nuevos tiempos. Sí, de hecho, algunos de ellos no son todavía canonizados ni nada de esto. Muchos sí, pero no todos. El caso es que yo comencé a estudiarles, presentar sus biografías de una forma con audiovisuales también, hacer una canción que representara su espíritu, y el musical Testigo es un espectáculo que dura 2 horas, todo el tiempo viendo imágenes con la vida de estas personas y canciones que representan a cada uno de estos personajes, y de esa manera, cuando la gente termina el musical, se ha quedado con una visión tremendamente fresca, digamos, de la Iglesia y de algo tremendo que Dios ha estado haciendo a través de estos personajes, ¿no? Que son los que yo llamo los testigos. Luis, ¿algún testimonio que tengas de lo que han hecho tus canciones? Algo que te haya impactado, que digas, esta canción pasó esto, hizo esto, porque son vehículos de fe, ¿no? Sí, yo constantemente recibo cartas y correos, llamadas de gente que me dice, esta canción me ha servido, ¿no? Esta canción me ha hecho bien, esta canción ha traído reconciliación en mi casa, esta canción ha traído el hecho de que yo me reconciliara otra vez con Dios. Yo pienso que montones de testimonios, y aunque no lo recibiéramos, porque nuestro trabajo es esparcir, nunca sabes dónde van a terminar las cosas. Así es. Nunca sabemos quién estará escuchando este programa, a quién le impactará lo que hemos dicho, buena o malamente en este momento nosotros, pero los medios son así. Pero yo estoy muy agradecido por los testimonios. Cuando la gente me escribe muchas veces y me dice, Luis, me ha hecho muy bien esa canción, me ha hecho muy bien tu testimonio, me ha hecho muy bien aquello, me llevó a Dios, me acercó a Dios, y tenemos que seguir haciéndolo aunque no hubieran testimonios. Qué bueno que tocas ese punto, porque hay mucha gente que dice, bueno, Luis tiene el talento para cantar, para adorar, para componer, pero hay mucha gente que piensa que no tiene un talento, ¿no? Y sin embargo, Dios nos ha dado talentos a todos para poder evangelizar de una o de otra forma, ¿no? Claro, me gustaría terminar con este tema como tal y animarles a cada uno de los que están escuchándonos en este momento, decirles, tú tienes un talento, todos tenemos un talento. Y por lo menos, aunque no fuera un talento artístico reconocido, aunque no fuera una cosa espectacular, sí que tenemos una cosa, que es nuestra vida al servicio de Dios. Si tú puedes poner tu vida al servicio de Dios, Dios va a usarlo de alguna manera. Porque una palabra tuya, una sonrisa, un gesto, una actitud positiva ante una persona necesitada, siempre creo que le va a servir para bien. Y le va a hacer bien.
Por lo tanto, ese es tu talento. En ese momento, esa oportunidad que tienes de servir a un hermano necesitado, pobre o a veces muy rico, pero con un hambre de Dios inmensa. Entonces, si tienes la posibilidad de dar testimonio de tu fe con pequeñas palabras o con tus actos, repito, a veces ni siquiera son las palabras, son los actos, tus gestos, tus maneras de ser, eso es un talento al servicio de Dios y Dios lo va a usar sin duda para bien. Bueno, Luis, pues qué agradable plática. Gracias. Se nos pasó corriendo el tiempo. Ajá. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y los vamos a dejar con una canción de Luis para que escuchen algo de lo que está haciendo. Y nos despedimos. Hasta la próxima. Gracias por estar aquí con nosotros. Déjenos sus comentarios abajo, ya saben. Y nos vemos en otra emisión de su programa El Poder de la Fe. Yo soy Julio Hernández. Que Dios los bendiga. Sangrar esa alma que el dolor purifica, que su querer fuera siempre mi querer y su placer mi placer. Deja sangrar esa alma que el dolor purifica, que su querer fuera siempre mi querer y su placer mi placer. Tu querer es mi querer. Consuelo poder decir eso y por gracia sentirlo también. Tu querer es mi querer, que consuelo poder decir eso y por gracia sentirlo. Ay, también conmigo. Para siempre, oh, 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 sí, 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 mi vida para siempre. La 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 la. Último suspiro, quiero lo que tú quieres, amo lo que tú amas y rechazo lo que tú rechazas. Hasta el último suspiro, quiero lo que tú quieres, amo lo que tú amas y rechazo lo que tú rechazas. Odio lo que tú odias, me entrego totalmente a tu santísima voluntad. Oh sí, odio lo que tú odias, me entrego totalmente a tu santísima voluntad. Oh sí, oh sí, 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 mi vida para siempre. Oh, 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 sí, 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 mi vida para siempre. Soy todo tuyo, solo tuyo y tuyo para siempre. Soy todo tuyo, tuyo soy. Oh, soy todo tuyo y tuyo para siempre. Soy todo tuyo, tuyo soy. Y esa basura inmunda te pertenece. Mírala de lejos